se trata de un tema ciertamente novedoso en el tema de las conferencias de jueces. Y es bueno que esto suceda porque no lo hago como crítica, pero ya nos estamos repitiendo bastante en los temas, incluso en el discurso del presidente de la Corte, respecto de una serie de problemas que muestra el Poder Judicial. Y lo bueno de esta reunión, que congrega no solo a gente del Poder Judicial, sino también de los colegios profesionales, de la academia, etcétera, es de que abrió un camino, pero ese camino hay que llenarlo con nuevos contenidos. Es decir, para graficarlo con lo que quiero decir, la gente sigue no estando conforme con la administración de justicia que precisamente está a cargo de nosotros. Entonces, bueno es de que hagamos una autoinspección de cuáles serían los factores que hoy actualmente están produciendo esa sensación. Algunos de los temas han sido enunciados, el tema de la seguridad, por ejemplo, y otros temas que no dependen solamente de nosotros. Es decir, nosotros estamos insertos en un sistema donde las funciones se subdividen entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Precisamente el tema que nos toca, que es el relativo a la celeridad, que algunos podrán entender como sinónimo de rapidez, otros dirán, en otras épocas los jueces más viejos no admitirían que se les pusiera esto de la rapidez, porque primaba el contenido, primaba la dedicación a una pieza que era muchas veces una especie de monografía o de fijación de criterios, pero hoy por hoy ha desaparecido. Yo lo digo en lo personal, yo dejo de lado la posibilidad vanidosa de mejorar a veces y lo hago al correr de la computadora para que salga, porque me hago cargo de lo que quiere la gente. Hoy apura de todos lados, sea cualquiera el fuero, sea de familia, sea económico, sea penal, donde está en juego la libertad, la honra, lo laboral, etcétera. En todos, lo que quiere la gente es una decisión, ni siquiera una decisión favorable muchas veces, sino una decisión que ponga una especie de hito en los pasos a seguir en el futuro y que le permita reconstruir las actividades de cada cual. Entonces, este tema, para mí, el de la rapidez, es hoy por hoy tan importante como otros temas que se pusieron, el de la independencia del Poder Judicial, el de la posibilidad de tener procedimientos de gestión, el de tener una amplitud presupuestaria, sea por autarquía, sea por presupuesto, que nos permita llevar adelante las tareas de los poderes judiciales provinciales y en el orden nacional. Es decir, hay temas importantísimos, pero entonces uno dice, y esto de la celeridad, como me decía un colega, ¿para dónde apunta? Porque yo creo que apunta en esa misma constelación o contexto que quiere llegar al funcionamiento cabal del debido proceso según Constitución. Y hoy por hoy, lamentablemente, cuando uno lee los fallos, nos distribuyeron los fallos de los últimos años de la Corte, y pasa lo mismo con la Corte Interamericana, con todos los organismos internacionales. Si uno se fija en la fecha de los hechos justiciables y en la fecha de las sentencias, hay un divorcio entre 5, 10, 15, 20 años que rompe el esquema que se analiza y sobre el cual se decide. Yo traigo un ejemplo vinculado a esto con el llamado caso Fornerón, ¿se acuerdan? Es un caso de familia, no lo vamos a relatar, aunque a lo mejor hay gente que no lo conoce, pero ciertamente cuando llegó a decisión de la Corte Interamericana, se habían vuelto abstractas todas las cuestiones, quedaba subsistente un aspecto chiquitito vinculado con la indemnización que aspiraba el actor entre 50 y 80 mil dólares. Todo lo demás había quedado solucionado. Sin embargo, salió en los ambientes académicos
y en todas partes, como que era un pronunciamiento novedoso y que además ponía en tela de juicio el funcionamiento del Poder Judicial de Entre Ríos a través de la rama o sector o área civil, a punto tal de que dentro de las obligaciones se imponía la realización de cursos, que planteó la necesidad que plantearon los magistrados de primera y segunda instancia de que quien les pagaba esos cursos fuera de su radio de actuación, por ejemplo. Y se hizo cargo el Superior Tribunal. Pero lo más gracioso es que el juez que había llevado adelante lo que se criticaba ya se había hasta jubilado. Entonces, esto me hace reflexionar con ustedes. Yo digo, ¿por qué no aplicamos este tema de la rapidez también a los tribunales superiores? Porque si no es injusto muchas veces que hay una detención del trámite en una excarcelación, en una prisión preventiva, en la decisión de un caso justiciable. Pero ¿y qué pasa con las distintas etapas posteriores? Uno ya ni sabe cuándo se va a producir la decisión final. Para colmo, si está vinculado con la libertad, que sería una de las excepciones, ustedes saben de que la Corte no ejecuta eso como si fuera un comensal exquisito que está en un lugar tan lindo como este y no se anima ni a tocar el plato con su cubierto porque parece que va a incurrir en un acto de mala educación. La Corte no decide la libertad de la persona que fue llevada a examinar. Yo nunca me expliqué por qué, incluso mandé publicar, de casualidad no me sancionaron, porque hubiera tomado como una especie, no digo de los ministros, a lo mejor era de esa corte burocrática inferior que hay, y que lo tomaban como que un juececillo del interior pedía explicaciones que eran obvias. Pero cuando me tocó a mí, desde los tribunales, yo disponía las libertades, porque me parece que un minuto, un segundo que quede alguien privado de la libertad y que se le haya juzgado y hecho lugar a su petición, de inmediato tiene que ser dejado con los recaudos pertinentes a ejecutar en todo caso por el tribunal correspondiente donde estaba radicada esa actuación. Digo esto porque la idea mía sería que lo tratáramos así a estos temas, no que habláramos como excluyendo de este aspecto a cierto sector de los llamados operadores judiciales. Y yo me planteaba entonces que, en primer lugar, ¿a quién estaba dirigida esto de la celeridad? Y estaba dirigida desde los órganos policiales y fiscales a los jueces de todas las instancias, con esta particularidad, según mi modesto criterio, de que el juez, sea el sistema que sea, acusatorio, adversarial o mixto o lo que sea, es el guardián de este sistema más rápido. Si lo consideramos una garantía a la par de la independencia, ese juez puede y debe evitar aquellos motivos de retraso, las llamadas chicanas, las llamadas peticiones sin sentido, para que no se produzca ese cuello de botella que haga perder días y días en la solución del conflicto. Lo mismo con respecto a la primera instancia, a la segunda y a la tercera instancia de las Cortes y a la de los tribunales internacionales. Yo, vinculado con esto y en tren de que lo equiparemos, estoy muy preocupado porque nosotros tenemos un código muy avanzado en Entre Ríos, donde todas las decisiones son orales, incluso los de la investigación preparatoria, y nos llegan para poder juzgar, porque todas las decisiones son jurisdiccionales y no hay delegación de funciones, nos llegan los CD. Nosotros los miramos a los CD. Si hay necesidad, podemos llamar también a alguno de los testigos o partes. Yo me pregunto, con el sistema que tiene la Corte, en los llamados recursos extraordinarios, ¿hará lo mismo? ¿Podrá dejarnos sin efecto una decisión o antes de eso considerarla siquiera sin tener a las personas de carne y hueso para poder, sobre ese conocimiento, sobre esa exposición, tener las mismas posibilidades que tuvo el tribunal? Y eso me hacía acordar cuando yo entré a la justicia como secretario y el juez
me daba para hacer las resoluciones y sentencias. Y un día para mí era un gusto, un honor, porque iba aprendiendo, ¿no es cierto? Pero un día le pregunté, porque era un hombre muy capaz, este juez, ¿de dónde salía que él no lo hacía, esas sentencias directamente, que podía hacerlas rápido? Y me dijo, porque los que están en el máximo tribunal de la provincia no tienen la inmediación que tendría yo, que veo a los testigos, que veo a los peritos, que analizo. Y me ocurrió en un caso donde por no tener esa inmediación me revocaron la sentencia. Entonces yo me coloco en la misma posición que ellos, dándole a usted como secretario la confianza para que usted haga el proyecto de sentencia sobre el cual voy a trabajar, pero yo no metí las manos en la prueba que se producía ahí, lo cual me pareció a esta altura de los desarrollos lamentable, porque lo bueno que tiene la inmediación es precisamente, y esto lo reivindica Casal cuando quiere de alguna manera el recurso de casación instrumentarlo de una manera útil, de una manera práctica, para que haya precisamente esa inmediación en la medida de lo posible por parte de los tribunales de casación, con relación a los tribunales de mérito, que son los que juzgan en debates orales y públicos. Pero entonces, esa otra aclaración, yo decía que el tema que nos ocupa también está vinculado con un aspecto para mí trascendente. ¿Quién es el que establece lo de los plazos razonables, lo de los plazos sin calificarlos de razonables, durante los cuales se debe dictar una resolución, una sentencia o imprimir una marcha o trámite determinado? ¿Es el legislador? ¿Es el juez? ¿Es el fiscal? Porque claro, yo estaba recordando la opinión de Beccaria, el famoso Beccaria, sabio pensador, también se ocupó de esto. Y Beccaria decía, hay que tener cuidado, porque el juez no puede ser el dueño del plazo. El sistema que se quiere, que es un sistema distinto al sistema antiguo, es un sistema donde el juez no puede tener en sus manos retardar o acelerar los procesos, porque en sí mismo hay una premisa de que tiene que tratarse, analizarse y llegarse a conclusiones en un tiempo corto. Si se deja de lado esa posibilidad, estamos en problemas, y si lo determinamos como que es el juez el que lo hace por vía de interpretación, y a ese juez nadie, por diversas circunstancias, porque se diga hay que esperar que la parte lo inste, o porque el sistema no abre recursos, etcétera, esa decisión de ese juececillo, llamémoslo así, impide cumplir en tiempo y forma con las decisiones como corresponde. Entonces, yo reflexionaba, ¿quién es el legislador el que establece el plazo? Ha habido casos, acuérdense de la famosa esta ley que otorgaba las posibilidades de libertad después de cumplimiento de determinado tiempo de condena, etcétera, y que daba lugar a interpretaciones. Es decir, el legislador también es peligroso. Y por eso me parece que la solución en esta materia yo la propondría en un sentido de compartir responsabilidades. Que el legislador diga un plazo razonable, pero que no diga la palabra solamente plazo razonable, sino que si se está refiriendo a un incidente vinculado con la libertad del imputado, que le ponga un periodo de tiempo, plazo. Pero esto no lo ata al juez, porque si el plazo es demasiado largo o es exiguo, tiene la facultad él de decir esto va en contra de la Constitución, porque no solo es malo que el juez se ponga en cuello de botella para no mover los expedientes cuando no quiere, incluso en esto metamos también el bocadillo de que hay jueces a los cuales se los presiona desde los poderes políticos, y una manera bastante interesante de no mostrar de que se lo está presionando y guardarlo, no sé dónde lo guardarán, pero lo deben guardar a buen resguardo porque no aparecen más los expedientes, hasta que por ahí el funcionario perdió peso o perdió interés, el gobierno de turno directamente fue cambiado, y aparecen estos casos donde a mí me ha ocurrido como tribunal de casación, usted está juzgando un caso de hace 15, 20 años, al filo de la prescripción, y cuando sale
ya no le interesa a nadie, porque alguno dirá, bueno, la justicia tarde pero llega, pero no es lo mismo la justicia esa de corrupción institucional en el momento justo donde se produce ese verdadero saqueo de los fondos públicos por malos funcionarios. Entonces, hay magistrados y hay funcionarios que tienen sus compromisos, y esto tiene que ver con otro de los paneles que se abrió, está vinculado con la independencia. A lo mejor no tiene independencia porque en la forma que consiguió el cargo no es solamente por concurso, sino a través de ir posicionándose conforme a determinado sector político que al estar en el poder le pide una suerte de pago de favores en ese sentido. Pero entonces, ¿cuál sería la manera? La manera sería una cosa combinada. Las partes y el propio juez podrían alterar ese proceso con el desarrollo del tiempo razonable para decidirlo, para impulsarlo y llegar incluso a consecuencias. Ya vamos a ver después cómo se ha ido evolucionando en este sentido, porque antes, yo por ejemplo, viejo juez, el principio de legalidad me impedía, aunque estuviera juzgando un hecho de hace 10 años, tocar la escala penal o tocar la calificación. Y hoy empiezan a aparecer algunos fallos donde precisamente el tiempo transcurrido es meritado para ver la posibilidad concreta de bajar la pena o aplicar la condicional o darle otro tipo de aliciente al imputado que no ha participado en esa lentificación de los trámites y que en definitiva es perjudicado por ese tiempo transcurrido. No se habla de indemnizar, sería otra de las vías quizás, pero me parece mucho más práctico concretarlo en ese proceso y haciendo valer esa circunstancia de que esta persona puede estar privada de la libertad por prisión preventiva o por alguna alternativa contemplada en los códigos que no sea prisión preventiva. Pero entonces, de alguna manera, es una especie de indemnización en el aspecto de la cuantificación de la respuesta sancionatoria, que alcanza a una calificación. Sé que muchos dirán, ¿qué tiene que ver la calificación o la selección de la norma correspondiente al accionar atribuido? Y tiene que ver por esta vía indirecta. No es que me quiera enamorar del tema y contagiárselo a ustedes para decir, bueno, vamos a despulgar todas las posibilidades para ver qué más interesante puede ser esto de la celeridad y de la lentificación de los trámites judiciales. Pero es ciertamente una verdad en ese sentido, por lo menos para mí. Yo diría, entonces, resumiendo, que la duración podría de algún modo ser establecida hasta por el constituyente, expresa o implícitamente en la nación o en las provincias. El legislador el legislador que hace el código o el legislador que hace una ley y impone como juzgamiento un periodo de tiempo determinado y controlada por los jueces y fiscales que aporten desde su óptica, desde su punto de vista, en el caso de los fiscales de parte, lo que debe ser para ellos en concreto el plazo para resolver la situación. Precisamente lo que hablábamos hoy de la opinión de la gente sobre la administración de justicia, muchas veces en el clima de inseguridad que se vive en todos los sectores sociales, ¿no? Y en todos los lugares del país, influye también de manera determinante este tema de la afectación del principio de celeridad. Es decir, tras la disconformidad más directa, que es la de las víctimas, aparece la noticia de que las causas siguen trámite, no se sabe en qué y por qué siguen trámite, pero esto da lugar a conformar el juicio disvalioso sobre la manera en que se administra justicia. Entonces, fíjense cómo tiene que ver también con otros paneles que ha habido ayer sobre la posición
sociológica del juez ante la sociedad o la posición del juez dentro del debido proceso. Y esto tiene que ver también, y lo junto, con el tema específico, porque no es lo mismo el famoso sistema escrito que nosotros llamábamos sistema propio de un régimen monárquico, que era el inquisitivo. No es lo mismo ese sistema que el mixto y no es lo mismo que el acusatorio que tenemos hoy en día. Hoy por hoy, en Entre Ríos, cuando se logra integrar a la circunscripción más grande, que era Paraná, al enjuiciamiento, se toma un robo que no era tan importante, pero ese robo en 2 días tuvo sentencia. Está bien, fue en flagrancia y todo eso. La gente quedó un poco sorprendida porque cambiaba el curso. Y cambiaba porque el sistema procesal no solo lo permitía, sino que lo instaba a que fuera la policía la que actuara bajo la dirección del fiscal. El fiscal tomaba los primeros elementos y podía peticionar, emitir opinión y se decidía jurisdiccionalmente la calificación, la pena, etcétera. Yo creo que el sistema procesal, ¿y por qué lo cito? Porque lamentablemente otra vez la nación se ha quedado atrás. Y yo he intervenido en algunos proyectos y comisiones, no solo del Código Penal, sino hablemos del Código Procesal Penal, donde todos estábamos de acuerdo. Y hasta ahora no podemos saber, por ejemplo, ese famoso proyecto que se llamaba Veraldi, porque Veraldi era el coordinador, ¿por qué no salió? Un proyecto que tenía precisamente el procedimiento en flagrancia contemplado, que era una forma de alentar la rapidez en la decisión de ciertos casos y que ponía como sintagma del proceso esto de la celeridad, porque los otros procesos anteriores no tenían normas así tan rápidas que sin establecer plazos, como establecían los códigos anteriores, había que dictar resoluciones o asumir la jurisdicción, etc. Acá el sistema lleva todo él a que el conocimiento sea de propia mano, con inmediación, en forma directa, y sea resuelto jurisdiccionalmente. Y para colmo, sacándole todo ese sistema formalista de nulidades, con lo cual cambiamos el eje. Queremos llegar cuanto antes al conflicto, queremos llegar al conocimiento del problema que se ha suscitado y que hay que resolver antes de volvernos académicos, como nos pasa en los códigos, en los expedientes del anterior sistema, expedientes que han desaparecido y en buena hora que desaparezcan y que provoca todo un movimiento que la revoluciona a la administración de justicia, tanto los ordenanzas, los empleados, los secretarios, defensores, fiscales, jueces, etcétera. Al ver que se van esos expedientes, faltan que descorchen una botella de champán para festejarlo, porque realmente eso era fuente de bichos, de tierra y de ningún beneficio para conocer el drama humano que tenían atrás esos folios. Entonces, eso no era que desapareciera en cuanto a la atención. La atención hay que darla, y darla respetando la humanización de este proceso acorde con la Constitución, pero haciéndolo de manera como nos entendemos todos, como nos estamos entendiendo ahora, en forma oral, en forma pública, si no hay ningún impedimento para que sea pública, y tomando los recaudos para que los resultados aparezcan, quitando también de alguna manera y revisando, y esto entra también dentro de la rapidez, lo relativo a las impugnaciones. Muchas impugnaciones se repiten y uno dice, vale la pena, ya metiéndonos con el tema penitenciario también, y uno dice, en el tema penitenciario, aunque ustedes no lo crean, la sala de casación de un superior tribunal de provincia, por ahí está discutiendo si correspondía o no correspondía de que un determinado detenido o condenado visitara periódicamente su familia, que no estaba tan cerca, que había que trasladarlo a otro departamento,
Y era toda una discusión alrededor de eso porque estaba enferma la madre, o porque estaba enferma la mujer, o los hijos, etc. Y llevaba el papeleo correspondiente. Bueno, lo revisaba el juez de ejecución. El juez de ejecución podía confirmarlo. Y entonces venía a la casación. Entonces, por ahí dijimos en una oportunidad, hagamos una selectividad, que haya una sola revisión, porque si hay 2 o 3, porque podían aspirar hasta el recurso extraordinario ante la Corte, y si la Corte lo abre, imagínense cuántos años estábamos discutiendo una cuestión de menor cuantía. A eso me refiero. Hay que priorizar los casos. Si un juez hoy en día, y un fiscal con más razón, dice, este tema amerita un solo contralor, por ejemplo, del juez de ejecución, ¿para qué más? Pero esto lo podemos hacer aunque el código no sea muy claro, que hable ahí de la posibilidad impugnativa, pero es parte de la interpretación decir, yo creo que con una es suficiente. Y esto es aplicable a otros ámbitos donde también se ha extendido por esas infracciones de tránsito que se hacen en los caminos de las provincias y donde aplica la policía como juez de falta o hay jueces de falta que aplican sanciones y terminamos con un expediente también que demora días y días, después nadie sabe en qué quedó eso, si salió bien o mal. Con eso estoy graficando lo que sería la forma de quitar elementos que abonan esa especie de enojo que tiene la gente con los jueces, con los fiscales, con la policía, porque no le da una satisfacción más o menos inmediata a la cual yo creo que tienen derecho. Otros aspectos están vinculados, fíjense, con los temas que dijimos hoy, con la independencia judicial, con el acceso a la justicia, con la política de gestión e informática, con la autarquía presupuestaria, pero dentro de un combo, diría alguien, con una terminología más bien de adolescente, en un combo donde este tema de la celeridad sea el resultado del uso debido de todos estos medios, ¿no es cierto? Porque aunque existe independencia judicial, si usted ve que no hay resolución de determinados casos y por otro lado salta otro caso donde puede estar interesado, no digo el poder político solamente, sino el poder, como se dice hoy en día, que sería bueno que nos dieran una especie de significación de esa denominación, los poderes concentrados. Yo creo que los que inventaron esto les sirvió para el discurso, pero que no sirvió para que lo entendiéramos. No sé cuáles son los poderes concentrados en este país, pero si los hay, peor aún, tenemos el problema de los poderes concentrados que se valen también de la falta de estos requisitos que tiene la Administración de Justicia y de la rapidez que se le debe reclamar a quienes son protagonistas del trámite. En esto pongo a consideración de todos lo relativo a la capacitación. Yo vengo de la Academia Judicial de Chile. La Academia Judicial de Chile muy seriamente organizó y convocó a un grupo de expertos de Australia, de Francia, de Inglaterra, para analizar los límites, los sitios donde se podía hacer la capacitación y también los contenidos. Incluso me gustó porque se llegó a tal extremo ahí en la Academia Judicial que quien no quería hacer capacitación incurría en una falta que lo inhabilitaba para competir en un próximo ascenso, en un próximo ingreso a un cargo judicial. Tanta importancia le daba. Y yo decía, en la capacitación, pocas veces vi en los programas, y las veces que a uno lo han convocado, que le pusieran como tema el tema de la rapidez en el trámite de los casos justiciables, en el control del trámite que cumple la policía o que cumple el Ministerio Fiscal. En consecuencia, me parece de fundamental importancia que si estamos en capacitación y nosotros estamos en un recinto donde lo podemos decir, los mejores capacitadores, no es porque uno integre un superior tribunal de justicia, pero es cierto, dicho por otros que no integran la judicatura, de decir,
no necesitamos la universidad, no necesitamos la academia. Lo mejor es recurrir, si hay que hacer la capacitación para un nuevo código, sea penal, civil, etc., es recurrir a las escuelas judiciales que tienen los superiores tribunales de justicia o tienen diversos organismos dentro de la estructura judicial. Y es cierto, cuando lo hacen con seriedad, hacen una especie de encuesta entre los funcionarios y magistrados, a ver, y la Justicia Nacional lo tienen también. Es decir, ¿qué temas sugieren para este ejercicio? Yo insistiría con el tema de la celeridad, no porque lo hemos descubierto ahora, siempre fue importante, pero ahora ha adquirido una magnitud que yo le llamaría la forma de remover prácticas que son propias de sistemas superados. Yo estoy convencido, por razones de edad, ya voy por la tercera reforma. A mí me tocó pasar de un escrito a un oral, después del oral al mixto y del mixto ahora estamos con el acusatorio. Si ustedes van a hacer el análisis de primera, no ven muchos cambios. ¿Y saben qué respuesta me he dado yo? De que las prácticas que tenemos arraigadas, los jueces, los fiscales, los empleados, los abogados, hacen que retrocedamos. Y esto es terrible, porque si usted tiene un código que lo ve perfecto desde el punto de vista académico, que lo ve digno de un tratado, qué sé yo, y en la práctica no funciona, en definitiva, casi con una reflexión discipoliana, podemos decir, todo es igual, nada ha cambiado, vamos a seguir siempre equiparando al burro con el gran profesor. Y no va a ser verdad esto enteramente, sino que la culpa la tenemos porque nosotros mismos no nos hemos estudiado y analizado si estamos cambiando los hábitos o no. Porque si uno dice un fin de semana, yo siempre en ese sentido rescato lo que pasa en las provincias. En nuestra provincia el fin de semana no es el fin de semana. No, pero más que celeridad deben querer decir que yo estoy abusando de la gente, no es celeridad, tendría que darle celeridad a partir de ahora, ¿no es cierto? Medio que se terminó el tiempo, ella se ríe mucho de simpática, pero me lo está diciendo, y yo lo acepto porque tiene razón. Entonces, digo, en esos casos uno le pasa algo, en el sentido que se olvidó el documento, o tiene por ahí un incidente inesperado, usted mira, no encuentra el médico de tribunales, el médico de policía, el secretario, el juez, es toda una cosa misteriosa, todos disparan el día viernes, parece. No sé, se irán a un lugar cercano, pero una vez casi me hacen perder el avión, porque justo chocó el taxi que me estaba dejando, cerca del lugar donde iba, con una moto que se había metido por el costado. Quedamos paralizados, nos llevaron a la comisaría y tuve que recurrir a la identificación para decir, mire, tengo que volver porque vine por tal cosa, háganme el favor, no sé qué es lo que quieren hacer, tómeme declaración, haga un acta de caución, no sé, pero la cuestión es que la orfandad de los funcionarios presentes, que es indicativa que el servicio de justicia no se atiende como en las viejas épocas, ya no es época de decir, bueno, era la época del proceso, está introyectado en las malas prácticas. En la provincia no es tan así. Y no es tan así porque han aparecido con alguna sabiduría práctica instituciones como lo de las mesas permanentes, por ejemplo. Las mesas de atención permanente permiten que uno vaya a tribunales y no arriesgue a ir a la policía porque a lo mejor lo dejan detenido, pero usted plantea el caso que lo ocupa. Bueno, voy a hacer rápidamente estas últimas cosas, ¿no es cierto? Yo quería decir también, pero lo dejo para la conversación, que todo lo relativo a los acuerdos, este tema de achicar un poco los tiempos, viene de ciertos institutos que no teníamos antes o los teníamos regulados no dentro de un código, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la probation, que viene del Código Penal, el tema del abreviado, el tema de la mediación y los acuerdos. Lo menciono porque en Entre Ríos se está cumpliendo una pauta de un 30% de salidas tempranas que se solucionan por estas vías. Es decir,
sería el colmo de la celeridad que estén funcionando institutos en virtud de los cuales se hace una excepción a la regla del principio de legalidad, se trabaja de manera diferente y no se llega a la aplicación de pena que trae aparejado otro problema, que en Entre Ríos se los cuento, consiste en que la mayor celeridad del sistema agota la capacidad de las cárceles. Tenemos que buscar entonces alguna manera de no ocupar todos los cupos de las cárceles si es procedente este tipo de solución, que hay que explicarla. La ciudadanía tiene que saber cómo funciona y que no significa un privilegio para los delincuentes, porque si no se entiende mal la cosa y vamos a tener la gente, sobre todo las víctimas, en contra de nosotros. Bueno, el otro tema es el del plazo razonable, porque la invocación del plazo razonable yo también le buscaría, y acá rescato el precedente. Nosotros estamos poco acostumbrados, por ejemplo, para graficar un nuevo concepto a lo que resolvió un tribunal superior o a lo que resolvió el mismo tribunal sobre ese tema en un aspecto. En ese sentido, en Estados Unidos y en otros países anglosajones le dan mucha importancia al precedente. Entonces, nosotros debemos cuidar la formación del precedente, pero después utilizarlo en los casos concretos sin divagar tanto en conceptos de los autores, qué es el plazo razonable, hasta dónde se extiende, etcétera. Queridos colegas, mi conclusión sería única en este sentido para abreviar las cosas. Los insto a que sigamos con este sistema de las conferencias de jueces, pero que le agreguemos nuevos contenidos. Faltan muchas cosas que sería interesante que las enumeremos con tiempo a través de las entidades que sirven de coorganizadoras para que vayamos ampliando este método que no ya pareciera que queda muy bien tratado con respecto al tema de la independencia, el tema del apoyo presupuestario, etcétera, pero que también debe contener todo lo relativo al trámite, al procedimiento y al proceso para que éste permita la obtención de una decisión jurisdiccional pronta, justa y en todo caso cuestionable. Muchas gracias. Primeramente voy a agradecer estar acá al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Ricardo Lorenzetti, y al presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, al doctor Víctor Vélez, que me permiten estar intercambiando algunas ideas con ustedes. Cuando hablamos de medidas necesarias en toda reforma para modernización de la justicia, podemos hablar, siguiendo al doctor Charadía, de reformas procesales, de medidas administrativas de infraestructura, de medidas de gestión y de iniciativas de buenas prácticas. Ahora bien, ante esta pregunta, servicio de justicia con celeridad y eficiencia, y nos muestran esto, ¿qué decimos? No hay ninguna cuestión de género, es una mujer porque le tocó estar ahí, pero puede estar un juez, un varón. ¿Cómo cambiamos esto? Esta es la pregunta. Y a eso recurro a una definición de locura. Definición de locura que se le atribuye a Albert Einstein y decía así: locura es hacer lo mismo una y otra vez y buscar resultados diferentes. Entonces, si hacemos lo mismo, vamos a lograr lo mismo. Y espero que no lleguemos a la locura. Entonces, el desafío es la atención y la proximidad de la justicia al ciudadano, que no se mide en kilómetros, sino en tiempo y servicio. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? A través del uso de las tecnologías. No hay duda que existe una variedad de soluciones adoptadas, tanto desde el punto de vista técnico y de gestión. Ofrecen una visión judicial diversa de la manera de aplicar las nuevas tecnologías. Las soluciones deben ser difundidas y discutidas en profundidad, a ver cuáles son las que más nos convienen y adaptamos a la realidad de cada una de nuestras provincias. Voy a empezar con procesos contenciosos administrativos y voy a llevarlos a un viaje sin pasaporte, sin necesidad de tener dinero, cambio, y vamos a empezar con el contencioso en México. Yo acá veo una amiga jueza contencioso administrativa, y en México ya ese proceso tramita online, totalmente.
Este sistema de justicia online para el contencioso administrativo registra, controla, procesa, almacena, difunde, transmite, administra y notifica todo el proceso. Este diseño tiene el acceso total a la justicia administrativa vía Internet las 24 horas, los 365 días del año y en tiempo real. Esto que lleva agilidad en los trámites, litigio en línea integral, justicia expedita, ahorros sustanciales ¿en qué? En tiempo, en dinero y en papel. Le agrego, el Estado tiene la obligación de usar este sistema online. El particular puede optar sistema papel tradicional o el sistema online, con incentivos para tratar de que también el particular llegue al sistema online. Pasamos de España y nos cruzamos, de México y nos pasamos a España. España tiene un proyecto que ha sido muy exitoso en la búsqueda de la celeridad de los procesos judiciales. Se llama punto neutro judicial. ¿Qué lleva este punto neutro judicial? Se ha creado con la finalidad de facilitar a los juzgados el acceso a organismos públicos con los que suele intercambiar información. Y se han incorporado también organismos privados como bancos. En todos estos organismos nosotros ya no necesitamos mandar el oficio, sino directamente consultamos online e inmediatamente tenemos toda la información que se requiere para un proceso judicial. Este sería el portal, esta sería la forma de ingresar y la forma en que podemos tener toda la información respectiva. ¿Qué les ha posibilitado el punto neutro judicial a nuestros colegas de España? Que cualquiera de estas gestiones que antes requerían en 3 meses, 6 meses, pongamos que nosotros también tenemos esta dificultad, ahora se hace en menos de 24 horas. Informe al registro inmobiliario, el registro automotor, informe de antecedentes en la comisaría, como pedía el doctor Charadías. Este punto neutro judicial también es el soporte de Interjust que permite el intercambio de documentación entre todos los poderes judiciales. ¿Qué se habla con este cambio y aplicación de la tecnología en España? El impacto económico que esto da a la sociedad, el uso eficiente de las TIC, el principio de interoperabilidad, es decir, que hay un sistema que pueda ser utilizado por todos los poderes judiciales. Nosotros en las provincias tenemos la diversidad de sistemas de gestión. Algunos usan el LexDoctor, otros tipos de sistemas y hay que ver si son compatibles para poder interoperar entre nosotros. Hay una necesidad de someter la Administración de Justicia a un proceso de reingeniería integral. Los procesos judiciales ya no pueden estar regulados y estructurados como hace 2 siglos atrás. La tecnología hace la necesidad de este cambio. No podemos seguir tramitando procesos hechos para un soporte papel cuando ya usamos el soporte digital. Y algo vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que ha llevado? ¿A dónde están ahora en España? Por ejemplo, en Cataluña la mitad de las demandas judiciales ya se tramitan vía telemática. El proceso, como nosotros denominamos, de beneficio de litigar sin gasto, todo es vía online. Procesos donde, requiriendo la información en los registros respectivos, tiene que terminar en días, no en meses o en años. Vamos a pasar, siguiendo en Europa, por Finlandia. Fíjense que Finlandia, en el año 1992, se dio cuenta que los casos más numerosos, casi el 90%, fueron casos de reclamación de dinero indiscutibles y simples. ¿Y qué es lo que hicieron? Reformaron sus códigos de acuerdo a esa necesidad, a esa realidad de litigiosidad. Entonces, ese procedimiento se modificó, haciendo un sistema sencillo de presentación online en formularios con la agilidad y rapidez en la resolución de esos conflictos. Este sistema, que empezó con solo 14 documentos estandarizados, después se ampliando y ya tenemos más de 200 o 400 teniendo en cuenta los idiomas que utilizan en Finlandia. Y estos procesos ya no solo son reclamos de dinero, sino también divorcio, custodia de hijos, paternidad, adopción, notificaciones de todo el sistema de la población en formato digital y no en formato papel. Si vamos a Inglaterra y Gales, tenemos el sistema Money Claim Online. Este fue ideado en el año 2001 para apoyar la política de gobierno, logrando una justicia económica y accesible para todos. Es muy interesante porque ya cambia todo el sistema de competencia.
Acá hay un solo juez para toda Inglaterra y Gales. Por suerte no pusieron Escocia por las dudas de cómo le salía el referéndum, pero creo que lo van a incorporar. Esta plataforma, toda Inglaterra y Gales que quiere utilizar el sistema online, no necesita de tener conflicto de competencia. Este juez de Northampton, bueno, ya lo voy a indicar mejor, es el juez competente, pero solo en caso que haya un conflicto en la tramitación del proceso. Si no, todo el sistema es automático. También los incentivos que dan para tramitar en este sistema online es que se paga la tasa judicial con tarjeta de crédito. Los honorarios de los abogados se lo pagan con tarjeta de crédito. Y si no logran un resultado favorable, le devuelven la mitad de la tasa judicial. Entonces, eso también es interesante ver cómo incentivan al profesional, al magistrado, al ciudadano a utilizar las tecnologías para un servicio más eficiente y oportuno. Entonces, como les decía, no involucra a los jueces en el trámite del proceso, salvo en caso que haya un conflicto, y los jueces del tribunal de Northampton solo tienen un papel de supervisor, pero el procedimiento entero es manejado por empleados administrativos y técnicos. También en Inglaterra y Gales tenemos otro proyecto que es Possession Claim Online, que serían los procesos de desalojo. Se puede utilizar para hacer una reclamación para recuperación de posesiones de tierra, incluido edificios o parte de edificios. Todos los actores y demandantes deben tener un domicilio legal en Inglaterra y Gales, donde los documentos pueden ser entregados. El reclamante también debe ser capaz de proporcionar un código postal de propiedad a recuperar y debe tener dirección de correo electrónico, con los mismos incentivos. La tasa judicial se paga con tarjeta de crédito, los honorarios se pagan con tarjeta de crédito y tiene el control los 24 días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Seguimos rápidamente por Austria. Austria desde 1989 está implementando un sistema llamado ERB, lo voy a reducir, con el fin de incentivar el uso de este sistema se realizaron cambios a la ley que regula las tasas judiciales, que las reduce en caso de presentación electrónica, igual que en Inglaterra. Usa este sistema, paga el 50%, por ejemplo, de la tasa judicial. Quiere ir al sistema tradicional, paga el 100%. Miren ustedes el éxito que ha tenido, que en el año 2009 el 93% de los juicios sumarios tramitan bajo este sistema de gestión y el 67% de reclamaciones de cumplimiento se hace también en este sistema. ¿Quiénes los usan? Los abogados, bancos, compañías de seguros, es decir, las personas que tienen gran cantidad de necesidad de hacer reclamos judiciales. Para ellos esto les ha facilitado el servicio de justicia. En Francia, desde el año 2003, por iniciativa del Colegio de Abogados Nacionales de Francia, le propusieron al Ministerio de Justicia hacer un sistema de intercambio de datos y documentos oficialmente entre abogados y tribunales para incentivar esta rapidez y mejora en el servicio de justicia. El proceso monitoreo alemán, verdaderamente es un proyecto que ha sido muy exitoso, ofrece una forma económica, rápida y eficaz a los acreedores para hacer valer una demanda pecuniaria para obtener una orden judicial de pago. Este proceso monitoreo alemán, en el 2003, más del 90% de los casi 9,5 millones de órdenes de pago se tramitan y se procesan automáticamente. ¿Qué ventajas tiene? Se ejecutan todos los pasos de este proceso automáticamente, existen productos comerciales para facilitarle el trabajo al abogado y al ciudadano en el acceso a este sistema de justicia. Y aquí vamos a ver, es el formulario que se debe llenar para hacer este tipo de presentaciones. Pero el que se lleva las palmas de todo el avance en la mejora del servicio de justicia, a mi modo de ver y lo que he tratado de investigar para compartir con ustedes, es Singapur. Singapur tiene la justicia ya online 2.5, ya no hablan del 2.0. ¿Qué es lo que es esto de justicia online 2.5? Es una plataforma web de comunicaciones por videoconferencia para el sector legal y judicial desarrollada y comercializada por una empresa privada. El abogado puede tener las presentaciones online, las audiencias online en cualquier lugar que esté en el mundo y puede litigar en Singapur. Esta plataforma ofrece dos servicios, conferencias online y audiencias en las cortes. Ellos empezaron
en el año 1990 a darse cuenta que un proceso judicial no podía demorar 10 años y el presidente de la Corte de Singapur dijo, esto no va más. Ahora, en Singapur, en todas las instancias, un proceso judicial no demora más de 1 año. ¿Cómo lo lograron? Empezaron con el sistema Electronic Filing System, EFS. Presentó esta plataforma y es el primer país de todo el mundo que tiene el sistema cero papel. Todo se tramita online. Hay provincias argentinas que han avanzado mucho en esto. San Luis ya tiene toda una circunscripción que litiga con cero papel. Pero bueno, como antecedente, Singapur la verdad es que es muy bueno verlo. Y el año pasado mejoraron el sistema de presentación electrónica de documentos al sistema Electronic Litigation System. Este sistema les permite no solo hacer las presentaciones online, formularios para los procesos sencillos y en los casos que son complejos les permiten tener bajo el pago una tarifa diferencial cortes virtuales o cortes electrónicas, mejor dicho, donde se pueden hacer presentaciones de documentación digital, pericias informáticas, con presentaciones en video, gráficos, ¿no? Entonces van diferenciando qué tipo de litigiosidad necesita el ciudadano y darle una respuesta acorde a esa necesidad. Este es el sistema, pero lo que yo quisiera compartir con ustedes es las preguntas. ¿Qué hace falta para llegar a esto? La necesidad de someter a la Administración de Justicia a un proceso de reingeniería integral. Les decía, no podemos tener estructuras procesales hechas a un soporte papel de hace 2 siglos para atrás. Si se requiere alcanzar realmente los objetivos de modernización y salvaguardar las garantías constitucionales con criterios de eficiencia, lo cual implicará el rediseño de estos procesos de una perspectiva del siglo XXI. ¿Cómo hacerlo? Ideas: simplificación y estandarización de procesos, que requiere de personas que conozcan de la tecnología, pero también de procesos judiciales. Tenemos que trabajar en conjunto. No lo puede hacer un técnico en informática exclusivamente este cambio. Tienen que ser jueces, profesores, que saben de los procesos judiciales y adaptar las tecnologías que son la herramienta que nos van a permitir ser más eficientes. Entonces, diferenciar procesos simples y los más complejos tratar de simplificarlos. Y lo más importante, bueno, estos contratiempos los tenemos que superar, pero lo más importante para todos es los que nos mandaron como mensaje a cada uno de nosotros. En una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema y también le pidió que todos los jueces de la Argentina lo conocieran o se difundiera, nos dijo esto: administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer. Ciertamente no es fácil y a menudo no faltan dificultades, riesgos o tentaciones. Sin embargo, no se puede perder el ánimo. ¿Quién lo dijo? Francisco. Muchas gracias. Para dar inicio a esta locución, tengo que realizar una aclaración previa. No voy a referirme al manejo de casos, ni a los sistemas informáticos, ni a la reformulación de principios procesales, para contribuir a la tan ansiada celeridad procesal que buscamos, es que no se nos demanda. Porque en realidad ya hay mucho dicho sobre eso. Hay diagnósticos de voces, doctrina y jurisprudencia autorizada. Realmente, y programas de modernización de los poderes judiciales que muchos conocemos porque lo hemos vivido en distintos niveles en la provincia y en la nación. Quisiera plantear ante este auditorio tan calificado de pares que repensemos qué clase de jueces queremos ser en este siglo XXI, tomando como punto de partida para desarrollar la idea y arribar a una propuesta plausible 2 documentos básicos: el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial y el documento elaborado por FAM denominado Una Justicia para la República. La FAM, Federación Argentina de la Magistratura, que como ustedes saben nuclea 24 asociaciones de colegios de magistrados y funcionarios de todo el país, ha adoptado como política la de realizar diagnósticos y formular propuestas con decisiones adoptadas en su Junta de Gobierno, que está integrada por todos los representantes de las provincias.
En el desarrollo de esa política institucional se ha confeccionado el documento que sugiero que sea tenido en cuenta. En este se señala, y paso para allí, en este se señala que una reforma judicial genuina, ¿se me escucha bien? Que una reforma judicial genuina debe ser abordada desde 4 ejes diferenciados, aunque interrelacionados: los procesos, la selección, permanencia y remoción de sus integrantes, la organización judicial y sus relaciones internas y la suficiencia de los presupuestos. Interpreto que podemos encuadrar la temática que hoy nos interesa y nos ocupa en el punto C, organización judicial y sus relaciones internas. Antes de adentrarnos en ese tema, yo quisiera decir algo del perfil del juez, que siempre es una cuestión y una idea que nos tiene que rondar, no abandonarnos, y nos tiene que acompañar. Porque sabemos, y esto es parte de lo que genera algunas dificultades en el desarrollo de la celeridad, creo yo, que el juez vive solitario la tensión de intereses contrapuestos. Padece las presiones de las expectativas comunitarias articuladas o amorfas, organizadas o anárquicas, y siente los condicionamientos creados por la presión de una organización vertical. El ejercicio de sus funciones le demanda una esforzada dedicación individual y un exquisito sentido de la responsabilidad personal para comprender el significado de su tarea como operador de un sistema de control social. Entonces, a partir de esa idea y adentrándonos ya al tema que nos convoca, deberá ser tenido en cuenta, lo que propongo es de una determinada perspectiva. Desde ciertas condiciones del perfil de juez que aspiramos a ser o que creemos que ya lo somos, en particular en Latinoamérica y en nuestra querida nación, y que son la diligencia, el conocimiento y la capacitación, vistas como conductas esenciales a efectos de llevar adelante un verdadero y legítimo liderazgo de la oficina judicial, es decir, de nuestro equipo de trabajo. En la conferencia anterior me correspondió participar en el panel de la discreción judicial, de la discrecionalidad. En este tema tenemos que hacer hincapié en otros aspectos que son esenciales al momento de diseñar cualquier propuesta sobre celeridad judicial. El mismo debe ser tratado y visto como una cuestión institucional que la tenemos que trabajar intensamente, porque ellas no son solo conductas sugeridas o requeridas por un ideal de juez, sino a lo que se aspira y se alienta es que se arraiguen como hábitos beneficiosos, que se establezcan como hábitos beneficiosos en nuestros comportamientos, para trabajar teniendo en miras objetivos, que son la maximización de la eficiencia, siendo una de sus manifestaciones la celeridad o agilidad de los casos para la resolución en plazo razonable de los conflictos y la recuperación, por lo tanto, de la confianza ciudadana que tanto nos demanda. Necesitamos restaurar nuestra confianza, movilizar íntimas adhesiones con esos principios de excelencia judicial que se proponen hoy en este espacio de reflexión que compartimos. Que los revisemos para comprometernos una vez más con la celeridad judicial, como una manifestación de la eficiencia del sistema, y que dicho tema sea elevado al rango de una verdadera y necesaria diseño de política judicial en tal sentido. La sociedad nos demanda, nos interpela constantemente. Por lo tanto, ya no es suficiente hablar de la legitimidad de ejercicio de los jueces, el cumplimiento de las reglas formales de designación, como tampoco de nuestras calidades científicas y curriculares, sino que se reclama un cierto humus ético,
explícito en el cual las conductas de los magistrados se vean confrontadas, en el decir del doctor Armando Andruet, para poder cumplir dignamente con el rol de garantes del contrato implícito. En este marco teórico es que quisiera insertar el principio de diligencia, visto y diseñado en el Código de Ética Iberoamericano en su capítulo 12, artículos 73 y siguientes, como una exigencia encaminada a evitar la injusticia que comporta una decisión tardía, para luego describir una serie de supuestos como la referencia al plazo razonable, a las actividades dilatorias o contrarias a la buena fe procesal de las partes, entre otros. ¿Hacia dónde debemos dirigir este núcleo ético que orienta la praxis judicial? ¿Con qué conceptos le damos contenido? Con los de eficiencia y eficacia. Particularmente con el de eficiencia, vista esta como la relación entre los recursos utilizados y los resultados o logros obtenidos. ¿Cómo? Entonces capaz que tenga que utilizar. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Bueno. Sabemos que los recursos generalmente son escasos en relación a los volúmenes de casos que ingresan al sistema judicial pese a fuertes o contundentes políticas que se han llevado adelante para proponer otras alternativas y desjudicializar la idea de que el conflicto solo se resuelve a través del litigio. Así tenemos la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que conduce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha insertado muy fuertemente la distinción entre ambos conceptos, acceso a justicia y acceso a la justicia. Pero aún así, los tribunales continúan atestados de causas. Ello se debe a diversos motivos, sin dudas, como la conflictividad social crecientes ante el gran deterioro moral de una sociedad líquida, de vínculos efímeros en constante mutación, como es el decir de uno de los grandes filósofos de nuestra época, que es Zygmunt Bauman. Sobre la eficacia, no es necesario detenernos tanto, porque trabajamos todos los días con ahínco para hacerla realidad. Pero es importante destacar que ya hemos superado el problema del fetichismo normativista. Sabemos que las reformas legislativas, la ley, por sí solas no pueden cambiar la realidad. Las reformas procesales no serán suficientes, pues no serían suficientes, pues no han significado o mientras no signifiquen un quiebre de la lógica del procedimiento escriturario tradicional. O si lo queremos llamar de otra manera, si no logramos el cambio de cultura. Los resultados más bien magros, con experiencias aisladas de los planes de modernización, han servido para demostrar que en su implementación la ley es un elemento más de toda una estrategia mayor, compleja, en donde la gestión y la capacitación con los nuevos paradigmas son factores claves del éxito. En el fuero penal advertimos algunas diferencias en aquellos lugares y provincias que han adoptado el método de litigación oral o adversarial. Estamos transitando el camino del cambio de cultura sobre el litigio. Algunos llevan la delantera, otros van más atrás, vamos más lentos, pero lo estamos haciendo con aciertos y errores. Y es entonces en este contexto que tenemos que recuperar, afianzar esa faceta del perfil de juez íntimamente relacionada con la celeridad, que es la diligencia. Aquí tenemos un déficit, porque sabemos que siempre los recursos son escasos con respecto a las necesidades. Y acá viene a resultar un núcleo vital a la hora de analizar los logros obtenidos, los resultados, para fijarnos nuevos objetivos, siendo imprescindible en el diseño establecer cuál es el rol de los jueces y funcionarios y auxiliares de la justicia como operadores del derecho.
La propuesta consiste entonces en que tratemos a la eficiencia desde otro prisma, no solo el tradicional que siempre refiere a la incorporación de visiones tecnocráticas, es decir, técnicas modernas de gestión, sino que se pretende demostrar que la eficiencia para lograr cambios y por lo tanto resultados depende de decisiones sustantivas, como ya lo decía, sobre la función judicial y el rol que cada uno de los operadores desempeñamos en ella. Sabemos, o como decíamos, que la búsqueda de la eficiencia, que está en la base de toda noción de política pública, judicial, está relacionada con la escasez. Dado que los recursos de que disponemos no son suficientes para satisfacer todas nuestras necesidades, debemos efectuar un listado de prioridades y utilizarlos de la mejor manera posible a los disponibles para cubrir el máximo de requerimientos. La idea de eficiencia, entonces, colegas, apela inmediatamente a la toma de decisiones y a la noción de optar entre cursos de acción distintos a partir de estas premisas. En síntesis, y para relacionar con la filmina de este momento, se invita o les invito a reformular el contenido del principio de diligencia que está previsto en el Código de Ética Iberoamericano. Lo tenemos que enriquecer, nutrirlo de nuevos elementos derivados de ese compromiso con la función de la magistratura, para que las tareas que debamos llevar a cabo en el diario Quehacer logren los objetivos declarados en la Constitución Nacional, en los tratados, en las leyes, y que hallemos herramientas necesarias, no solo en estos instrumentos, sino en nuestros conceptos de vida, en las creencias que nos guían para desarrollar de alguna manera o acrecentar el respeto a la dignidad en general, al ser humano, en nuestras relaciones de trabajo, aplicar verdaderamente convencidos tales principios que hacen al trabajo en equipo. En conclusión, lo que quiero proponer es que seamos un líder en el sentido más noble de la expresión, es decir, que agreguemos a nuestras capacidades que se nos requieren, que son bastantes, las de un líder resonante. Como decía Daniel Goleman, no es un autor de obras jurídicas, obviamente, sino en su obra el que ha escrito sobre la inteligencia emocional, y en particular en su obra El líder resonante crea más, quien dice que los auténticos líderes no se distinguen solo por su talento innato ni su dominio técnico, sino por su capacidad de inspirar en otros energía, pasión y entusiasmo. Y estos sentimientos se extienden rápidamente en los equipos de trabajo, estimulando y motivando a los demás. Entonces, jueces del siglo XXI, pongamos en valor los principios éticos que perfilan nuestra función. Seamos líderes resonantes en nuestros lugares de trabajo. Seamos líderes asentados sobre los valores que informan un Estado de Derecho, conectados con las personas que trabajan en cada oficina judicial que nos incumbe conducir, generando un clima de cooperación y confianza, la que seguramente, yo creo que la mayoría lo hacemos. Practicando la autogestión, es decir, el conocimiento de nosotros mismos en una relación adecuada del intelecto y de las emociones, con conciencia social y gestión de relaciones en nuestros lugares de trabajo, con los abogados, con los justiciables, con nuestros pares, con nuestras asociaciones, es decir, en las distintas esferas que tan bien distinguió el doctor Armando Andruet cuando redactó el proyecto de Código de Ética Modelo para las magistraturas provinciales. Y también, siguiendo una idea de él, para concluir,
La propuesta es, empecemos a transitar el camino ascendente de la magistratura y pasemos de ser jueces a muy buenos jueces a mejores jueces. Muchísimas gracias. Buenos días, colegas juezas y jueces. Yo también quiero agradecer especialmente a la Asociación de Magistrados de la Justicia Federal y Nacional que me ha propuesto y que la Corte Suprema ha aceptado la propuesta conjuntamente con el doctor Diego Berretaveña. Por supuesto que yo estoy en el ejercicio de la magistratura hace muy poco tiempo, hace solo 3 años, y tengo previamente 38 años de ejercicio de la profesión de la abogacía, de manera tal que tengo una mirada sobre la celeridad de los procesos, crítica desde el abogado litigante y ahora desde adentro, viendo los obstáculos y la complejidad del tema. Por ello, voy a hacer un esbozo sobre la problemática de los actores y de las dinámicas, pero con una visión realista y crítica, sin lugar a dudas, pero que también creo que si bien aquí, como también han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra, las distintas problemáticas, tenemos que tomar en cuenta que debemos hacer frente a esta situación con los recursos que tenemos. Y hay muchas deficiencias y a veces para producirse cambios, también es cierto, se necesitan tiempos para que ideológicamente y desde la actitud de los colegas, de toda la dinámica de la abogacía, o sea, el abogado que litiga como los jueces, fiscales, defensores, entendamos las modificaciones que estamos nosotros llevando a cargo. También es cierto que yo quiero reivindicar, como lo he hecho toda la vida en el ejercicio de la profesión, como académica y ahora en la magistratura, que nosotros conformamos uno de los 3 poderes políticos del Estado. No somos meros administradores de justicia ni meros servidores. Somos un poder político del Estado con atribuciones constitucionales. Y si no las ejercemos, las van a ejercer otros. Entonces tenemos que tener en claro el rol esencial en un Estado constitucional de derecho, que no es poca cosa asumir esos roles. Nosotros aquí tenemos que enfrentar en la construcción de nuestro Estado actual 2 grandes paradigmas que están en tensión, que es el paradigma del constitucionalismo clásico de 1853, en donde, sin lugar a dudas, desde ese tiempo se diseñaron un conjunto de derechos subjetivos de los cuales teníamos los habitantes y los ciudadanos, y fundamentalmente en el fuero penal, que es donde me toca actuar en la Cámara Federal de Casación Penal, la estructura que siempre se tuvo era de que se beneficiaba, se atendía, era el objeto precedente el imputado, con la distribución de derechos subjetivos clásicos y el debido proceso, y estaba regulado, como todos conocemos, desde el artículo 18 de la Constitución Nacional y las normas del derecho interno. Resulta que, de pronto, hace ya 20 años, se produce el advenimiento en nuestro sistema del neoconstitucionalismo en 1994 con la sanción de la nueva Constitución y el advenimiento del 75, inciso 22, donde las normas del derecho internacional de los derechos humanos tienen la misma jerarquía que las normas de la Constitución Nacional. Aquí, este nuevo paradigma nos impone nuevas obligaciones, y entre esas obligaciones es permanentemente hacer el test de la conjunción de Constitución, derechos humanos y democracia. No es poca cosa el rol que nos toca a nosotros tener que controlar. Ese control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos, de las leyes, de las normas, de las sentencias de tribunales inferiores hasta los superiores, trae como consecuencia que debamos aplicar todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro derecho interno con jerarquía suprema. Y aquí empiezan a aparecer nuevos sectores a lo que es el típico derecho del imputado. Hoy se le han agregado el derecho de las víctimas,
el derecho de los familiares, de la sociedad, de los pueblos, y se han agregado procesos de participación de la ciudadanía en una justicia más democrática. Y aquí, claro, se produce toda una verdadera tensión. Hay más partes, hay más elementos que opinan y al mismo tiempo se nos exige más celeridad y eficiencia. ¿Cómo hacemos con esa tensión? Tenemos que darle respuesta, sin lugar a duda, a esa situación. Entonces, allí yo he esbozado algunas de las problemáticas fundamentales que hemos ido dando respuestas a este complejo de celeridad y complejidad, pero que, como bien dijeron los colegas, son insuficientes. Y entonces, a ver cómo podemos ir avanzando en ese tema. Por ejemplo, en las modificaciones legislativas, yo solo lo cito porque se han referido, suspensión de juicio a prueba, prescripción, plazos de prisión preventiva. Fíjense en ustedes que la 24.390, modificada por la 25.430, incluye en su texto que es reglamentaria del 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, ya nos está refiriendo el derecho interno en lo que es la obligación de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 1.1, que hay que adoptar las normas de derecho internacional en nuestro derecho interno. Y se va haciendo de esa forma. En las provincias, aquí se ha referido, en los sistemas, la oralidad, juicio por jurado, sistemas de conciliaciones obligatorias, que no necesariamente a veces aceleran más los procesos, ni no necesariamente vamos a ponernos todos de acuerdo en que estas modificaciones sean mejores para el criterio que uno tiene fundamentalmente en el ámbito penal, que es tan complejo, acerca de qué es lo que se va a terminar resolviendo. Porque si al juez, como bien decía la doctora, hay que tratar de tomar en cuenta todo un conjunto de elementos que los rodean, mucho más pueden ser permeables los jurados a el accionar de la prensa, grupos de presión, que no tienen una formación teórica determinada. Entonces, bueno, todos estos procesos, digamos, estamos de alguna manera todavía monitoreándolo. La criminalidad compleja, fíjense ustedes, solo son de competencia federal determinados crímenes globalizados como lesa humanidad, narcotráfico, trata, lavado activo, determinados casos de corrupción, megacausas que también nos tenemos que hacer cargo, y la cantidad de jueces somos muy insuficientes para poder dar respuesta a este tema. El aumento de litigiosidad, esto se ha dado en todos los fueros, ya lo sabemos, pero además está la judicialización por aumentos de conflictos sociales que deben resolver los otros poderes. Y como no los pueden resolver los otros poderes, vienen al Poder Judicial para que seamos nosotros que le demos una respuesta. Entonces, por un lado, hay más ampliación de derechos y esta ampliación de derechos necesariamente lleva a más actividad jurisdiccional. Demandas de la ciudadanía. Yo miro los diarios, veo televisión, pero si uno toma en cuenta las demandas de la ciudadanía y que nos asocian con la justicia, en realidad siempre se está pidiendo un Estado policial. ¿Qué quieren? Más patrulleros, más policías, más cascos, chalecos salvavidas, chalecos antibalas, cámaras. ¿Pero alguna vez ustedes vieron en los reclamos más jueces? No. O sea, en la parte preventiva estamos de acuerdo, es la parte que actúa el Poder Ejecutivo con todo el sistema de seguridad. Y en la parte ex post facto que actuamos nosotros una vez que el litigio se está dado, ¿cómo se va a tener una mejor sociedad si no hay cantidad de jueces suficientes para abordar la problemática de estas mayores complejidades que a nosotros se nos viene planteando? Fíjense en ustedes, nos dicen a los jueces que usamos la puerta giratoria. Y en los últimos 10 años hay 50% más de personas en privación de libertad.
En los últimos 10 años, 50% más de personas en las cárceles. Las cárceles son insuficientes, no hay lugares, duermen en turnos. Ahora uno a un pueblo le dice que le va a confeccionar una cárcel al lado y salen todos en piquete que no quieren cárceles al lado. Entonces es bastante esquizofrénico poder dar respuestas con todas estas demandas de la ciudadanía. ¿Cuáles han sido las respuestas del Poder Judicial? Participaciones ciudadanas. Bueno, la acordada que ayer se refirió el doctor Lorenzetti, la acordada 32 del 2013, donde nosotros, la Cámara Federal de Casación Penal, aquí está el doctor Hornos, que también compartimos la comisión, y el doctor Borinsky, dimos 5 reglas prácticas que fueron más que nada reglas de procedimiento a los efectos de poder acelerar los procesos. Y tomamos en cuenta todos los informes que las cámaras federales de apelaciones de todo el país nos habían remitido con consulta previa de todos los jueces federales del país. Se dieron algún conjunto de respuestas, pero eran fundamentalmente respuestas de índole procesal, aunque se esbozaron cuestiones de índole políticas, operativas, celeridad con nuevas tecnologías, y que, bueno, lo tiene en estudio la Corte Suprema. Participaciones ciudadanas que también se han introducido en los distintos procedimientos, los amicus curiae, querellas, mayor participación en audiencias. Bueno, todos estos ítems los hemos tomado en cuenta. Reglas prácticas. También en el año 2012 fue la primera regla práctica que la Cámara Federal de Casación Penal dictó en función de la atribución procedimental, 6 reglas prácticas en donde tratábamos de dar algunas respuestas para la agilización de crímenes complejos y fundamentalmente lesa humanidad. Y luego nos satisface mucho saber que, por lo que nos devuelven los colegas, que todo lo de tecnológico, las videoconferencias, procedimientos que se abrevian, ponerse de acuerdo en pruebas, términos de los alegatos, etcétera, está funcionando muy bien y por esa razón podemos llegar a la cantidad de condenas a la fecha que tiene la Argentina. Que por ahí nos tiran muchas cosas encima, pero también hay que reconocer los méritos que hemos tenido como justicia. Argentina es reconocido por Naciones Unidas como el país que más avanzó en el mundo en la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado. No es poca cosa. Y lo hicimos con la justicia que tenemos, con la organización que tenemos, y podemos dar muestra de que los jueces estamos a las alturas de las circunstancias en los momentos que hay que ponerse a trabajar como lo debimos hacer en ese tiempo. Usos y prácticas tecnológicas, no me voy a detener porque realmente acá, por suerte, quienes me han precedido han hecho un planteo, un muestreo de lo que ocurre en distintos lugares del mundo. Pero yo sí quiero dejarles a ustedes una inquietud que no me parece menor. Fíjense en ustedes este cuadrito. ¿Qué cantidad de jueces tenemos cada 100.000 habitantes? Argentina tiene el 1,62. El otro que tiene muy pequeño, como ustedes ven, es el Reino Unido, Gran Bretaña, que tiene, allí lo vemos, el 3,5. Inglaterra. Pero Inglaterra tiene un sistema de tecnología que por esa razón tiene mucho menos jueces. Nosotros tenemos lo que tenemos con lo que somos, esto tomando en cuenta la justicia federal. Si los tomamos en cuenta los otros países, Brasil 8,21, Bolivia 9,12, Chile 6,5, Colombia 11,72, Costa Rica 21,85, Perú 8,3, Venezuela 6,8, Uruguay 14,06. Para decir por lo menos lo de la región, ¿no? Y ver, cuando uno hace un análisis comparativo, a veces cómo hacemos para dar respuestas con lo que somos. Fíjense ustedes, en el ámbito federal somos 674 jueces en ejercicio, hay 238 vacantes y estamos, o sea, somos 674 personas que nos hacemos cargo de toda esa totalidad, porque subrogamos y entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 8 de la noche y nos vamos con el portafolio, con las carpetas, si no, no podemos dar respuesta. Así nos estamos poniendo todos viejos rápido.
Y enseguida van a tener que funcionar los concursos y se va a dar la renovación de la justicia que todos esperamos. ¿Cómo? Gracias, doctor Horno, mira qué piró. Bueno, con respecto al tema de la celeridad, y ya sería la penúltima filmina, una cuestión que se ha trabajado mucho sobre esto es el plazo razonable. Nuestra Corte viene dando respuestas en función del acatamiento a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En el año 97 hubo dos casos paradigmáticos de la Corte Interamericana, que es Genilla-Lacayo y Suárez-Rosero versus Ecuador, donde se plantea el plazo razonable. Y allí mismo se hace un trabajo en la Corte Interamericana sobre fundamentalmente el 8.1 de la Convención Americana, donde se plantea algo tan esencial que es impedir que las acusaciones permanezcan durante largo tiempo para asegurar el derecho de las personas a tener un pronto decisorio jurisdiccional. Aunque se mezcla con el 7.5 de la Convención Americana, que el objeto es que las personas no estén tanto tiempo detenidas, privadas de libertad, sin resolución, fundamentalmente se refieren al 8.1. Luego, ya en el 2004, con 19 comerciantes versus Colombia, se plantea que para el plazo razonable hay que tomar en cuenta el proceso desde el inicio hasta la sentencia, definitiva y firme. Eso es lo que se agrega. En Albán Cornejo versus Ecuador del 2008, se plantea aquí que el imputado no es el responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en los procesos penales y que se debe tener en cuenta, agrega el cuarto elemento, la afectación a la situación jurídica de la persona por la prolongación indebida del proceso. Ya en el 2008 también, en Valle Jaramillo versus Colombia, se reafirma con respecto al tema de la afectación de los derechos de las personas involucradas en el proceso, que es necesario que el caso se resuelva en un tiempo breve. En Comunidad Caxmó-Casec versus Paraguay del 2010, ya se está indicando a Paraguay que los procesos deben avanzar con mayor diligencia y que esto era un problema serio de afectación en el tema del derecho a la tierra de pueblos originarios porque afectaba de manera permanente el estado de vida de los pobladores. Bueno, Formerón se refirió aquí el doctor Charadía, donde plantea que la falta de plazo razonable es una violación a las garantías judiciales. En Furlan, por ejemplo, versus Argentina, también del 2012, como Formerón, nos dice que se debe resolver los juicios en tiempos breves y se deben hacer los análisis caso por caso. Le tomé dentro de los 20 casos que tiene la Corte Interamericana, los casos paradigmáticos que le aportaron un punto más al análisis de los 3 elementos que nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que es la complejidad, la actuación de las partes y la demora que puede tener el imputado, el Poder Judicial, Ministerio Público, defensores en los procedimientos. Para concluir, quiero terminar de cerrar diciendo que como poder político nos tenemos que hacer cargo de las demandas de los ciudadanos. No hacerse cargo de las demandas de los ciudadanos es también una política. Y eso es lo que queda luego en mayor vulnerabilidad cuando se producen las críticas acerca del accionar del Poder Judicial. Entonces, debemos tomarlos en cuenta. En segundo lugar, el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional en todo. Desde lo que tenemos que controlar al funcionamiento interno del Poder Judicial, en todos los ámbitos. Y el control de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad, razonabilidad, se mantiene dentro del Poder Judicial. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque la sola existencia de un Estado constitucional de derecho
no garantiza el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Porque la legitimación democrática está limitada por el derecho internacional de los derechos humanos y pone en crisis la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional si esto no es observado y si nosotros, como poder constitucional asignado para ese control, no lo cumplimos adecuadamente. ¿Y por qué el cumplimiento de los derechos humanos en un Estado constitucional de derecho como el que tenemos es un límite infranqueable a las reglas de las mayorías? Por ello, aunque a veces el Poder Legislativo, conjuntamente con el colegislador ejecutivo, sancionen normas que tienen mayorías, si no se respeta el derecho internacional de los derechos humanos, en el control de los estándares que tiene que tener el Poder Judicial, es obligación que diga que cuando algo no lo cumple, no puede pasar el estándar y nos tenemos que hacer cargo, porque esa es la función que tenemos. Entonces, colegas, juezas y jueces, como dijo recién la doctora, tenemos una función constitucional muy importante en esta sociedad. Muchas veces lo que decimos los jueces en las sentencias termina siendo la última palabra. No la desperdiciemos. Tenemos que hacernos cargo del valor de nuestra función que tenemos constitucional en el Estado de Derecho. Y por ello me parece que encuentros como estos, para poder debatir, seguir trabajando sobre las líneas teóricas, ver cómo podemos equivocarnos lo menos posible, ver cómo podemos acercarnos cada vez más a la ciudadanía y acordarnos siempre que atrás de cada expediente hay un ser humano que está esperando y tiene la ilusión que le resuelvan bien y conforme a derecho, debe ser las normas que a nosotros nos deben regir. Por eso celebro encuentros como estos para que podamos expresar distintas experiencias, pero fundamentalmente luego que ustedes también puedan participar diciendo desde sus lugares cuáles son las cosas que más los aquejan, porque quizás entre todos podamos resolver las cosas de mejor forma. Muchas gracias. Qué difícil que es cerrar, sobre todo teniendo en cuenta que es viernes, que es el mediodía, y realmente las espléndidas exposiciones de los que me precedieron en el uso de la palabra. Trataré de utilizar menos el tiempo, así todos después podemos participar y hacer preguntas, ¿no? Pero hoy citabas vos, Carlos, a Beccarías, ¿no es cierto? Y en el 1764 ya nos decía, ¿no? Cuanto más pronto y más cercano al delito cometido sea la pena, será más justa y más útil. Pero después agregaba, si seguimos leyendo, el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible. Y se preguntaba, ¿qué contraste más cruel que el de la indolencia de un juez y las angustias de un reo? El de las comodidades y los placeres de un magistrado por una parte y por la otra las lágrimas y la desolación de un prisionero. 250 años más o menos transcurrieron desde que el marqués de Beccaría, desde su Livorno, hiciera esta reflexión. Pero hoy estamos todos aquí en Mar del Plata, jueces y juezas, tratando de encontrarle una solución a este tema, el de la morosidad judicial, para tratar de encontrarle alguna solución para que los procesos judiciales terminen en un tiempo razonable, despojando al imputado de toda sospecha y reparando, aunque mal no sea en alguna medida, los perjuicios y los daños ocasionados a la víctima. Quiero, antes de continuar, agradecer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti, a todos sus miembros, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, por esta amable invitación. Pero todos los que estamos aquí somos colegas y sabemos de qué hablamos cuando decimos celeridad en los procesos. Por tal motivo deseo aclararles desde ahora
que mi rol solo será poner sobre la mesa algunas cuestiones que funcionen como disparadores para el posterior debate. El objetivo último de este encuentro consiste en que entre todos trabajemos para identificar los problemas que posee el sistema, en especial teniendo en cuenta la importante crisis de confianza que recae sobre el Poder Judicial, con el objeto de establecer estrategias adecuadas para su solución o atenuación y al mismo tiempo para, de un modo constructivo, generar estímulos para que jueces, fiscales, defensores, policía judicial, fuerzas de seguridad y todos aquellos sujetos que de alguna u otra forma estén vinculados con el proceso judicial le apliquen un nuevo impulso a las modificaciones que sean conducentes para mejorar el servicio de justicia. Y ahí viene bien el tema del liderazgo que nos hablaba la colega. Ahora bien, habida cuenta de que en este encuentro están representados los poderes judiciales de todas las provincias de nuestro país, resulta imperioso poner de relieve liminarmente, como decía Carlos, que la mayor parte de las provincias de la República y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han adecuado sus procesos penales al modelo acusatorio, que en rigor de verdad, y como todos a esta altura sabemos, es el que postula nuestra Constitución Nacional. Pese a la ola reformista, el proceso penal federal y nacional mixto aún se mantiene en pie, pese a los sucesivos golpes que ha recibido a través de la interpretación que de sus normas procesales vienen efectuando algunos tribunales, principalmente nuestro Tribunal Cimero y, en nuestro caso, la Cámara de Casación Penal Federal. De tal modo, el sistema judicial penal federal es el más arcaico del país, lo que naturalmente genera que en él las dilaciones sean aún más graves, aunque también, vale la pena recordarlo, por distintos factores se detectan demoras en los procesos judiciales de los estados en que rige el sistema acusatorio. También es importante aclarar que celeridad y eficacia es lo que se busca en el proceso penal, pero no debemos olvidar que el mismo ha de mantener un equilibrio entre la eficacia de la represión penal y la protección de los derechos humanos. Este deseo, incluida la necesidad de mantener este equilibrio, inexorablemente ha de servir de guía cuando se trata de perfeccionar el proceso penal para que sea rápido y eficaz. Todos somos conscientes de que los procesos judiciales duran más de los que tendrían que durar. Es frecuente en los debates orales oír a testigos y damnificados decir, ni bien toman asiento para comenzar su declaración, es que sabe, pasó tanto tiempo. Es más, durante la tramitación del proceso y antes de haberse conseguido una sentencia, mueren imputados, damnificados, abogados, testigos. Pero dentro de este caótico panorama hay algo que nos puede dar algún consuelo, aunque como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. La demora de los procesos penales no es un problema exclusivo de la República Argentina. No solo se repite en los países de nuestra región, sino que también acucia a los sistemas judiciales de Europa y Estados Unidos. No me voy a referir a todas las convenciones, porque ya lo dijo Ana María, y al sistema norteamericano, todas las reformas que ha tenido que hacer para poder acelerar los procesos penales. Pero es justo sí poner de relieve que nuestro más alto Tribunal Federal desde hace más de 40 años se ha preocupado del tema, sentenciando que debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener, luego de un juicio tramitado en legal forma, un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término de un modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Como hemos dicho en párrafos precedentes, en las 2 últimas décadas hemos sido testigos de las reformas procesales producidas en distintos estados del país. No es del caso mencionarlas a todas, pues no quiero incurrir en olvidos involuntarios.
Sí podemos coincidir en que el proceso reformista, amén de asentarse sobre un modelo acusatorio, introdujo la variable temporal con nuevos criterios, cambiando profundamente el funcionamiento organizacional, caducidad de la acción penal, plazos perentorios, audiencias inmediatas, oralidad, decisiones tomadas luego de escuchar a las partes, notificación rápida, oficinas de gestión, entre otras muchas modificaciones, siempre con el norte de agilizar los trámites. Algunas provincias también, para ciertos delitos graves, se decantaron por el juicio por jurados. Neuquén, la provincia de Buenos Aires. No podemos soslayar que en las últimas décadas se ha producido un aumento de la población que trajo como consecuencia necesario el incremento de la demanda de alimentos, refugio y otras cuestiones accesorias, la polución ambiental, falta de infraestructura básica como salud, seguridad, energía eléctrica. El incremento en la demanda del servicio de justicia no fue ajeno a ese fenómeno. Paralelamente se observa un fracaso de las redes de contención. Los problemas familiares ya no tienen solución en su seno y cualquier conflicto menor es derivado del Poder Judicial. Los maestros y profesores no pueden contener a los alumnos y sus pleitos terminan en alguna dependencia judicial. Los reclamos de los trabajadores, usuarios, consumidores, etcétera, terminan en los despachos de los jueces. Todo esto ha generado un incremento de la demanda de justicia que desborda los tribunales. Ayer memoraba el doctor Lorenzetti que cuando llegaron los inmigrantes a finales del siglo XIX, con una mano atrás y otra adelante, como se suele decir, contaban con el apoyo de la propia colectividad que asociada les daba contención a cada uno. Hoy lamentablemente se ha perdido esa contención y todo termina en el sistema judicial. A nivel federal y nacional y en todas las provincias, la preocupación versa esencialmente en cómo podemos hacer para que los tiempos del Poder Judicial se amiguen con los tiempos de las personas de carne y hueso. Valga a título de comentario que días atrás el propio Papa Francisco, que hoy lo mencionaron, reclamó que se abordara sin demoras un proceso por abuso sexual de uno de los cardenales por el tiempo que también llevaba, ¿no es cierto?, de morosidad ese pleito. Ahora bien, hemos destacado que la Corte Suprema de Justicia desde hace más de 40 años ha reconocido el derecho que tienen todas las personas a un juicio rápido, pero cuadra resaltar que en los últimos años, a más de proclamarlo diariamente en sus sentencias, lo ha planificado como una política pública. De allí la mentada acordada del 24 de septiembre de 2013 que se titula Celeridad de los procesos de la justicia penal. Allí se destaca que es imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida. En ese terreno es que se formó una comisión, entre 3 comisiones que se formaron. Una, nos abocamos a la problemática de los tribunales orales, a nivel nacional y a nivel federal de todas las provincias. Hoy quiero compartir con ustedes, en estos últimos 5 minutos que me quedan, algunas de las conclusiones que hemos abordado en ese documento. Hemos detectado que hay un número de vacantes, ya se dijo aquí, en todas las jurisdicciones. Total general del mapa judicial aproximadamente más del 20%, sin que se avisore que éstas sean cubiertas a la brevedad, dado el tiempo promedio que han tomado los distintos procesos de concurso. Esto equivale a sostener que en las provincias, a nivel federal, prácticamente falta un juez y un poquito más de un juez, esperemos que no la cabeza, ¿no es cierto?, prácticamente en todos los tribunales orales. Cuadra señalar que recién en estos 2 últimos meses se llamó concurso para cubrir las vacantes de algunos tribunales. En ciertos casos, en días recientes, se llevó a cabo la prueba de oposición. Dichas vacantes se cubren por subrogaciones de colegas de la misma o distinta jurisdicción, lo que lleva a la necesaria consecuencia de tener que coordinar la agenda de más de un tribunal para la realización de audiencias. Me consta a mí, está acá el doctor Hornos y el doctor Boriski, que realmente muchas veces tienen que hacer magia para poder cubrir cada uno de los lugares y lo hacen
con realmente esas actitudes de liderazgo, ¿no es cierto?, llamando y tratando de cubrir, como decía Ana María, entre todos le estamos poniendo el pecho a esta situación. Otra cuestión, el Código Procesal Penal vigente, Ley 23.984, cabe recordar, sufrió varias reformas legislativas parciales y a la vez ha sido motivo de diferentes reinterpretaciones a la luz de precedentes jurisprudenciales que afectaron los institutos procesales allí regulados. Esto ha dado lugar a la pérdida de sistematicidad y lógica integral de su texto. Por otro lado, el avance de procesos de magnitud superlativa, lesa humanidad, delitos complejos, etcétera, etcétera, ha puesto en evidencia las limitaciones de las herramientas procesales con las que se cuenta en la actualidad. En los tribunales orales federales, tanto del interior como de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en los penales económicos, la ejecución penal absorbe gran cantidad de los recursos humanos y materiales. Por otro lado, su tramitación en la misma sede donde se ha dictado la condena se muestra inconveniente, tomando en cuenta la distinta naturaleza de ambos trámites y el riesgo de imparcialidad que se corre. Es decir, el mismo tribunal, los mismos jueces que condenaron a 20 años de prisión, después, al otro día, tienen que resolver si le dan la libertad transitoria, arresto domiciliario a esas personas que terminaron de condenar hace una semana. En general, se observa un actuar procesal apegado en demasía a las formas que atenta contra la celeridad y practicidad que debe tener el trámite en esta instancia, no encontrándose generalizada la práctica de audiencias, ni bien haya sido elevada la causa a juicio, tal vez por su falta de previsión legal, que podría agilizar el proceso. Es decir, ni bien se eleva la causa a juicio, hacer una audiencia, convocar a las partes y ver cómo puede seguir el proceso, qué pruebas se va a presentar, etcétera, etcétera. Los tribunales orales asumen tareas de naturaleza netamente administrativa que, si bien son esenciales para la realización exitosa de las audiencias, distraen desmesuradamente la atención de magistrados y funcionarios. De tal modo, conviven en la misma sede una carga de labor indelegable como la esencialmente jurisdiccional que se relaciona con las decisiones que toman diariamente los magistrados en resoluciones interlocutorias y definitivas, con actividades relativas exclusivamente a la organización de las audiencias que sumen gran cantidad de tiempo. De igual modo, existe una carga adicional que se relaciona con la custodia, preservación y destino de los efectos secuestrados en las distintas causas. Tal conservación suele ser problemática, en especial por la falta de espacio adecuado para poner estos elementos que muchas veces son drogas, sustancias peligrosas, armas, etcétera, etcétera. En ese sentido, repárese lo difícil que resulta mantener y resguardar durante meses el material secuestrado. Ello genera además todo un trámite adicional a la hora de poder efectivamente, y una vez concluido el proceso, darle a los mismos el destino que legalmente corresponde. También se ha coincidido en la necesidad de contar con personal auxiliar, tanto en cuestiones de soporte informático como en tareas de ejecución. En general, se ha observado que la organización interna de los tribunales y la forma de gestión del trabajo en ellos sigue respondiendo a criterios de formación artesanal, en donde los empleados son capacitados por aquellos de mayor experiencia con repetición de prácticas que en muchas ocasiones no son las más aconsejables. Oscar Wilde decía, experiencia llama al mundo a sus errores, ¿no? El oficial mayor que transmite determinadas a cuestiones que no necesariamente estén bien, pero que se vienen repitiendo año tras año. En general, también debemos preocuparnos en actualizar el diseño del escalafón del personal encargado de hacer funcionar el sistema de justicia penal, tomando en cuenta los nuevos requerimientos de la sociedad. Cuando nos referimos al personal encomendado de hacer funcionar el sistema de justicia penal, no nos referimos exclusivamente a las dotaciones de empleados y funcionarios de los órganos jurisdiccionales, sino también a las policías judiciales para el caso de que algunos estados no las tengan todavía creadas, fiscalías, defensorías públicas y todas las administraciones públicas que interactúan con el sistema penal.
Con cierto desconcierto advertimos también que en los últimos años el derecho penal ha abjurado del principio de subsidiariedad para dar cabida a una expansión sin límites de la pena estatal y de las conductas incriminadas, lo que ha generado una inflación de su sistema y que ha claudicado de su significado de última ratio de la política social. Por ello, habría que tomar en cuenta la posibilidad de trasladar al derecho administrativo, que cuenta convencionalmente con todas las garantías del debido proceso, aquellas infracciones que no revistan carácter penal y que, por lo tanto, no deba ser amenazada con la privación de libertad. En la sociedad de riesgo, la administración del Estado, según su función más notoria, la de lograr el bien común, precisa del ejercicio del poder de policía, incluso de medios de coacción directos, que le permitan operar ese bien común y prevenir los riesgos de la vida moderna. Otra cuestión a tener en cuenta es la posibilidad de que los casos en que se juzgan delitos cuyas penas no superen determinado monto pueda intervenir un solo juez, situaciones que ya han sido contempladas en los distintos códigos de la provincia, de las distintas provincias. Asimismo, resulta prudente ajustar todo lo relacionado con las impugnaciones y recursos. Vemos a diario que una de las cuestiones que genera más demora en el normal desarrollo de los procedimientos es la cantidad de recursos que hay durante las diversas fases y la demora que su tramitación insume. Un juez de garantías aquí en Mar del Plata deniega una excarcelación, es recurrible ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, es recurrible ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, luego por inaplicabilidad de ley, nulidad o inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y finalmente queda el recurso extraordinario. Nos parece que son muchos recursos. También hemos detectado que hay en trámite muchos procesos en los que se ventilan hechos ilícitos cuyo juzgamiento oportuno resultaría muy provechoso para la salud de la República, que debido a que los delitos que se investigan se encuentran combinados con penas de prisión menores, corren serio riesgo de terminar en prescripciones, máxime cuando en muchos casos se observa la actuación dilatoria por parte de los abogados que intervienen impugnando repetidamente autos que resuelven situaciones que ya fueron objeto de crítica, iterando la articulación de nulidades sobre cuestiones que ya fueron tratadas en otras etapas o instancias, planteando repetidamente la recusación de los magistrados. Para estos casos, y a fin de evitar el escándalo que puede generar el hecho de que dichas causas terminen en nada, puede tomarse en cuenta la fórmula del artículo 67, primer párrafo, texto según la ley 25.990 del Código Penal, en cuanto prescribe que la prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones prejudiciales. Habría que trabajar sobre esto para ver si de alguna manera se puede evitar la prescripción de estos delitos. Ello sin perjuicio, claro está, de que los magistrados, como se dijo hoy aquí, asumamos que somos los directores del proceso y tengamos la firmeza para acotar los planteos que escapan a un razonable ejercicio del derecho de defensa. Es justo, finalmente, resaltar que las iniciativas que se proponen son mayoritariamente el resultado de la compilación de aquellas que fueron generadas por los distintos magistrados que hicieron un esfuerzo por resaltar no solo las necesidades específicas de cada región o jurisdicción, sino además de consignar ideas que coadyuvan a la optimización del sistema judicial. Obviamente que hay algunas de estas posibilidades de modificar para agilizar el sistema penal que las podemos implementar directamente desde el Poder Judicial. Otras requieren el auxilio del Poder Ejecutivo y otras del Poder Legislativo. Yo me había tomado el trabajo de sacar un listado de muchísimas causas de mucha resonancia que terminaron en prescripciones. Es una lista muy larga. Prescribieron causas donde el Estado perdió mucho dinero. Prescribieron causas donde nunca se supo quién fue el autor de determinados hechos, homicidios, hechos graves. Como decían
todos los que me precedieron en este panel, detrás de cada proceso hay personas de carne y hueso. Entonces tenemos nosotros necesariamente que agilizar y que buscar entre todos las soluciones que sean del caso. Me dicen, es verdad que no hay más tiempo, pero antes de finalizar, ayer lo hizo el doctor Lorenzetti, pero quiero traer al recuerdo a la doctora Carmen Argibay, porque ella era jueza de los tribunales orales antes de ser miembro de la Corte Suprema, y bueno, y va para ella mi recuerdo. Muchas gracias.